Bien, vamos a estudiar ahora lo que es el tema de proporcionalidad y semejanza, empezando con el teorema de Tales, que enuncia, para ser más o menos exactos, que tres o más rectas paralelas, en este caso L1, L2 y L3, digamos L1, L2 y L3, determinan sobre dos o más rectas secantes segmentos que son proporcionales, ¿no? En este caso L1, L2 y L3 determinan sobre esta recta, que puede ser la recta L4, digamos, y esta recta L5 o L sub 5, estos segmentos, ¿no?, serían proporcionales, es decir, AB es ABC como EF es a, o FE es a ED, F sobre ED. ¿Sí? O si lo quieren ver más práctico sería algo así, ¿no? Si esto fuese A y esto fuese B, esto C y esto D, entonces se cumpliría que A sobre B es igual a C sobre D. Y podría ser también, una vez que aplicas razones, sería equivalente a hacerlo horizontalmente. A es a C como B es a D. Como mejor les convenga. Ahora, no necesariamente tiene por qué ser solamente tres paralelas, ¿no? Pueden ser más, como detallo en este ejemplo. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Y por aquí una recta. Estas cuatro tienen que ser paralelas, ojo, para que podamos aplicar el teorema de Tales. Y podríamos decir, si esta es una recta y esta es otra recta, sí cumpliría lo mismo, ¿no? Digamos, este segmento es a este de aquí por si acaso, como sus correspondientes en la otra recta secante, la de aquí. C es a D. Entonces yo podría plantear A es a B como C es a D. La idea principal es tener rectas que sean paralelas necesariamente. Rectas paralelas es la que generan el teorema de Tales. Ahora, el corolario del teorema tiene que ver con los triángulos, ya directamente a la geometría del triángulo, digamos así, ¿no? Enuncia que si tienes un triángulo, en este caso ABC, y se traza una recta paralela a uno de los lados, no necesariamente tiene que ser una recta interna, digamos, o que corte por dentro, puede ser externa, pero para el caso da lo mismo, ¿no? Entonces, los segmentos que se determinan en los lados van a ser proporcionales, ¿no? Muy parecido a esta situación de aquí, muy parecida. Tendría yo A es a B como C es a D. El corolario de Tales. A es a B como C es a D. El corolario de este teorema, ¿no? Una aplicación directa. Ahora, si la recta no estuviera por fuera, tendría algo así más o menos. Si tengo un triángulo, bueno, ahí está más o menos. Digamos que una recta que no estuviese, pero fuese paralela a este lado, pero no estuviese por dentro, es decir, algo así. Paralela, pero no por dentro. Entonces tendría que prolongar para aplicar el teorema, porque aquí lo cortaría a este lado en esa prolongación, y aquí tendría que prolongar para cortar a este lado, y se cumpliría que los segmentos seguirían siendo proporcionales, ¿no? Claro, los segmentos correspondientes, ¿no? A es a B como C es a D. Seguido de esto tenemos que analizar ahora lo que es el teorema de la bisectriz interior. Y el teorema de la bisectriz interior enuncia que si se traza una bisectriz interior, claro, los segmentos determinados son proporcionales a los lados adyacentes a dichos segmentos, ¿no? En pocas palabras, los segmentos que se determinan al trazar esta bisectriz en el lado BC, en el lado correspondiente, claro, son BP y PC, en este caso N hasta ahí y M desde P hasta C. Esos son los segmentos determinados, N y M. Y estos tienen que ser proporcionales a sus lados correspondientes, N a C y M a B. Es decir, C es a B como N es a M.
así. O si quieren, C esa N como B esa M. Lo pueden hacer tanto en vertical como horizontal. Una demostración más o menos elegante de ese teorema sería, por ejemplo, ¿no? Por aquí yo puedo trazar una paralela a este lado por el punto P. Paralela al lado AB. Entonces, este ángulo de aquí que es alfa pasaría aquí. Alfa. Y el triángulo de aquí sería isósceles. Aunque sería más práctico por afuera, lo voy a terminar resolviendo aquí para que ya no se malogre lo que estaba haciendo. Y vamos a utilizar un poquito de semejanza porque para que salga más rápido, dado que la bisectriz debió ser externa para que se vea más sencillo la resolución, ¿no? Entonces, por semejanza, este segmento, bueno, este triangulito de aquí, que no he terminado, que no es isósceles el de aquí, es semejante al de aquí. Entonces esto sería C por K y B por K. Por isósceles este C por K estaría aquí. Y de ahí por tales, por el colorario, digamos, BK entre CK debería ser igual a M sobre N. En sí la demostración más práctica es esta, ¿no? Tengo el triángulo, tengo la bisectriz alfa y alfa, tengo el lado C, el lado B. Entonces lo ideal sería trazar una paralela por aquí hacia este lado. Entonces yo tendría una paralela, ángulo alfa. Entonces este lado B convendría aquí por isósceles. Alfa y alfa, B y B. Y aquí N y M. Y por el corolario en este triángulo, fíjense esta línea paralela, N es a M, como C es a B, bueno, semejanza en este caso, ¿no? Igual ahora, una situación muy similar se vive cuando la bisectriz ya no es interior, como en el caso 1, sino cuando la bisectriz es exterior. En este caso tengo este triángulo, esta es la bisectriz exterior, y los segmentos determinados sobre el lado BC vendrían a ser PC y PB. Entonces, lo que dice el teorema es B es a C, la proporción de los lados, como los respectivos segmentos adyacentes. CP y CA son adyacentes y PB y BA son adyacentes, ¿no? Entonces, por eso sería esa proporción, ¿no? Bueno, lo voy a hacer como los lados, pero a continuación indico la siguiente forma, ¿no? Sería B entre C sería igual a M sobre N. O como lo mencionamos antes, ¿no? El adyacente de B es M, como el adyacente de C es N. Es lo mismo, ¿no? Son equivalentes. O por eso pongo. Entonces, eso es lo que concierne a la parte teórica del tema. Ahora vamos a ver la resolución de algunos ejercicios. Vamos a tratar de ser breves. El primero consiste en lo siguiente, ¿no? Líneas paralelas, L1 paralelo L2 y paralelo L3. El archivo lo dejo en la descripción del video para que no estén viendo cada rato. Nos dicen 2AB es 3BC, con lo que AB valdría como 2K y BC valdría como 3K. Es decir, esto sería como 2K y esto sería como 3K. De aplicar el teorema de Tales, yo tendría x más 1 es a 2x menos 3, como 2 es a 3, ¿no? Entonces, operando aquí tendría 3x más 3 es igual a 4x menos 6, x es igual a 9. Listo, en el problema 2 me dicen lo siguiente, ¿no? MN es paralelo a AC, doble paralelas, y me dicen que AB es paralelo a MQ. En pocas palabras, esta figura es un paralelogramo, aunque no sea necesario. Y luego me dicen que 4AM es 5MB y que QC vale 15. Acá está el dato de QC. 4AM es 5MB, así que AM sería como 5K y MB saldría como 4K. AM saldría como 5K y MB como 4K. Entonces, por paralelas, como esto es paralelo a esto, acá lo estoy señalando, el 4K se traslada aquí, 4R
y 5R, la misma proporción, o T si quieren, por si se nota raro. De 4 a 5, de 4 a 5, y luego aquí, por paralelas, 4T es a 5T, por tales, L es a L como L es a L, como X es a 15. Simplificando tendría X es igual a 12. Si el ejercicio no presentó mayor dificultad que aplicar 2 veces el teorema de Tales. Pero eso sí, 2 veces había que aplicarlo. Ahora el siguiente exige el teorema de la bisectriz. ¿Por qué? Porque tenemos una bisectriz, ¿no? No es nada difícil de notar. Me dicen BC es igual a 4AB y AD vale 2. BC es 4AB, o sea, si él vale K, él vale 4 por K. Si AB vale K, el otro vale 4 por K. Para que cumpla la igualdad esto, ¿no? Obviamente. Entonces, por el teorema de la bisectriz, vamos a ponerle interior, que se cumpliría K es a 4K, como 2 es a X. Por lo tanto, X vale 8. Por simple expresión, ¿no? Se simplifica, queda 1/4 es igual a 2 sobre X, X vale 8. Ahora, el siguiente ejercicio presenta un poco más de dificultad, ya que tenemos estos datos, ¿no? Por un lado, una bisectriz interior. Bueno, interior porque no hay otro lado donde lo podemos ver desde afuera, ¿no? Me dicen 3AB es 2BC, es decir, AB vale 2K y BC vale 3K. Esto es 2K, esto es 3K. NC vale 9, dicen. Calcular el valor de X, que es ND. Entonces, lo primero sería notar que estas son paralelas. ¿Por qué? Porque con la línea C forman el mismo ángulo θ. Ahora, por aquí yo voy a aplicar, digamos que este punto le llamo Q, y por el teorema de la bisectriz interior, TBI, AQ es a QC, como los lados, 2K es a 3K, ¿no? O sea, de 2 a 3, le puedo poner 2A y 3A, digamos, no pasa nada, es la misma proporción. Y luego, por tales, dado que estas son paralelas, tendría 2 es a 3, o 2A es a 3A, como quieran después simplificar, como su correspondiente X es a 9, ¿no? Su correspondiente 2 es X, su correspondiente 3A es 9, ¿no? 9 por 2, 18 sobre 3, 6. Por lo tanto, X vale 6. Continuando la siguiente ronda, tenemos el problema 5 que dice así, ¿no? Calcular este ángulo X, ADB. Si AQ es 3QC, simplemente me dan eso, o sea, AQ, si QC fuese el valor de K, este sería el valor de 3K. Lo vamos a poner aquí. K y 3K. Entonces hay que notar dos cosas. La primera, que estos son 90, ¿no? 90 y 90. O sea que estas líneas vienen a ser paralelas. La figura es un trapecio. Y por otro lado, bueno, eso es un descubrimiento importante. Por otro lado, cuando tienes el 45 asociado a un 90 cerca, es probable que se forme una bisectriz. De hecho, este otro ángulo va a ser 45 grados, ¿no? Entonces esta línea es una bisectriz a tomar en cuenta. Al ser bisectriz, sugiere que se aplique el teorema de la bisectriz, ¿no? Es una forma. Entonces, por un lado, por el corolario de Tales, yo tendría por Tales aquí de 1 a 3, así que esto sería de 1 a 3 también. Entonces, BQ sobre QD sería K sobre 3K, o sea, sería un tercio, lo que es equivalente, si él vale A, él vale 3A. Y por el teorema de la bisectriz interior, aquí, si yo con lápiz de repente se puede pintar mejor, en ese triángulo ABD yo tendría que esta proporción de segmentos sería de L a 3L, porque debe ser la misma que la de los lados, ¿no? De 1 a 3, de 1 a 3. O sea, de 1 a 3, de 1 a 3. Y de ahí el triángulo rectángulo sería notable, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí AB es a AD como 1 es a 3, para que
Completemos eso y de ahí triángulo notable de 1 a 3, x vale 37 medios. No hay otro triángulo. O bueno, ese es el triángulo notable con esas características, ¿no? Ahora el siguiente problema, el problema 6, es directamente para aplicar el teorema de la bisectriz exterior, ¿no? Me dicen BC es a B como 5 es a 2, o sea, me dicen 2BC, 5BC, 5B, perdón, esto valdría 5K y esto sería 2K. Entonces lo completamos, esto sería 2K, esto sería 5K. Entonces por el teorema de la bisectriz exterior, por cierto, me dan que AC vale 6. Yo tendría que, para que lo vean mejor, esto es a esto, o sea, precisamente a X, como 5 es a 2. 5L y 2L, digamos. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. AD es a DC, como 2 es a 5, ¿no? Segmento adyacente al 2K, segmento adyacente al 5K. Y entonces, como consecuencia, 3L valdría 6, ¿no? Porque aquí tengo 5L, 2L, 6. Entonces 3L vale 6, L vale 2. Esa es la respuesta no. ¿Por qué? Porque X vale 2 veces L, o sea, 4. X es 2L. Sí, un poco escondido ese teorema, pero nada fuera de lo común. Ahora el otro es exactamente similar. Me dicen AB 6, BC 8, AD 7, perdón, AC 7. Me piden calcular DC si esto es una bisectriz. Falta ese datito ahí. En el documento está, así que no van a tener problemas. Entonces, como es bisectriz, yo diría, ¿no? Esto va a ser 6 por K, esto X va a ser 8 por K. Entonces, 6K más 8K, voy a ponerlo ahí, 6K más 8K daría el valor de 7. 14K valdría 7 y por lo tanto K valdría un medio. Esa es la respuesta no. ¿Por qué no? Porque X es lo que me piden y X es 8 veces K. 8 veces K, que vale un medio, 4. Esa es la respuesta correcta. Ahora la siguiente pregunta es un poco más interesante. Me dicen ABC es un triángulo equilátero regular. Y esto es un cuadrado. Me dan una proporción. 5B6 es 6D, o sea, esto es 6K y esto es 5K. D, recordar, es el lado del cuadrado, ¿no? Me dan que el lado del cuadrado es 5K y que el lado del triángulo también es 6K. Me están dando el lado ya. Y me piden la proporción BD sobre DM, o sea, X sobre Y me piden. Entonces, notar que ya tengo dos paralelas ya. Estas líneas son paralelas, que salen de dos de los tres extremos del segmento BM, donde me piden paralelas, ¿no? Entonces podría ser sugerente trazar una línea que sea paralela a esta ya, para trasladar por tales la fracción que me piden. Esta perpendicular. Pero esta perpendicular lo que va a hacer es partir en dos, ¿no? Por un lado 6K, esto va a ser 30 porque es equilátero, y esto va a ser 3K. Y esto lo puedo calcular por triángulo notable aquí, ¿no? Pero no lo vamos a calcular, dado que este 5K que está aquí también. Entonces, por tales, X sobre Y, como estas son paralelas, sería proporcional aquí a 3K sobre 5K. O sea, sería 3 sobre 5 simplemente. Esa sería la respuesta. ¿Sí? La idea era este trazo perpendicular. Recordar que puede ser muy útil hacer un trazo que corresponda con líneas que ya existen que son paralelas, que puede ayudar mucho. Ahora, para la última serie de problemas del video de hoy tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Me dicen DF es paralelo a BC. FC vale 3 y AF vale 6. Todo esto vale 6. Calcular X. ¿Cómo haremos para calcular X? Bien, no es muy complicado si analizamos, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es verificar que estas líneas son paralelas, aunque el gráfico hace que parezca, hay que verificar por qué son paralelas, ¿no? Entonces, dado que estas son paralelas, yo le puedo poner alfa y alfa. Entonces,
alfa y tita sumarían lo mismo que esto, ¿no? Así que esto tendría que ser tita. Con lo que ángulos iguales, alternos internos, por lo tanto son paralelas, ¿no? Entonces la primera conclusión a la que llegamos es que por ángulos se llega a que DE es paralelo a BF. Bueno, esa nos sirve, vamos a ver si nos sirve, ¿no? Entonces, por tales, primero para estas paralelas, DF y BC. Como estas son paralelas, ¿no? Estas son paralelas, estos se trasladan proporcionalmente, 3K y 6K, o de 1 a 2, como quieran verlos. Este 3 y 6 se trasladan. Y luego por tales, voy a ponerlo AD sobre DB, es 6 sobre 3. Y luego también por tales, pero ahora en otras paralelas, ¿no? Serían DE y BF. Aquí, estas son paralelas, ¿no? DE y BF paralelas, entonces aquí hay la misma proporción, ¿no? Entonces, como la proporción es de 1 a 2, si esto es X, esto vendría a ser 2X. Vamos a poner AE sería 2X. O si quieren el doble de EF, para que se note. De ahí, por lo tanto, 3X sería el valor de 6. O entonces 3X sería el valor de 6 y por lo tanto X sería el valor de 2. ¿No? Sería la respuesta. Doble tales, pero había que descubrir primero esto muy importante, que son paralelas. No más que intuirlo, hay que descubrirlo, porque la intuición no siempre puede ser correcta, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es interesante porque muestra una circunferencia y va a ver que no vamos a necesitar muchas propiedades, sino más que una que otra. Entonces dicen, el arco AC es igual al arco C, o sea, este arco es igual en medida a este arco. Si le pongo 2 alfa, lo hago porque este ángulo es inscrito, el de aquí, el ABC, vale la mitad del arco, alfa. Y este también valdrá alfa la mitad, ¿no? De su correspondiente arco. Me dicen que AB es 3EB, o sea, esto vale 3K y EB vale K. AB vale 3K o le voy a poner 6K y 2K. ¿Por qué? Porque esta situación es centro, ¿no? Entonces cada parte valdría 3K o el radio valdría 3K. Es equivalente. Es totalmente equivalente, ¿no? Le puedo poner aquí 3K y 3K. Vamos a usar este 3K porque es más práctico en este momento, ¿no? Entonces me piden CH sobre HL. CH X sobre HL. Y. Entonces lo que voy a hacer primero es prolongar esto. ¿Para qué lo prolongo? Como es una bisectriz, esto acá se va a formar 90 menos alfa en cada lado, va a ser isósceles este triángulo. Digamos que el triángulo F, este es L, ¿no? Vamos a ponerlo aquí grande. Aquí está F. Es isósceles LFL. Esta longitud de aquí va a ser igual a la de aquí, o sea, va a ser 2K. Lo que haría que esta partecita sea K, ya que todo es 3K, ¿no? Ahora, lo menciono porque esto de aquí vendría a ser, esto de aquí de L a B, vendría a ser X menos Y. No sé si recuerdan esta propiedad de la circunferencia, centro cuerda, perpendicular, ambas partes son iguales, solo para el centro. Entonces, esto de aquí debería ser todo X, ¿no? Desde aquí hasta aquí debería ser todo X. Por eso pongo X menos Y aquí. Entonces puedo aplicar tales. Por tales X menos Y es ahí. Como X menos Y, recordar, es de L a B. 2K, que es esta parte de aquí, ¿no? Por paralelas. Y las paralelas son LF y HO, digamos.
como 2 es a 1, o 2k es acá, ¿no? Y de ahí por lo tanto x vale 3i, o entonces x vale 3i y x sobre y es igual a 3. Sí, esa era la idea, recordar esta pequeña propiedad y ya está. Ahora el problema 11 es distinto, me dicen el ángulo LNM es 37, eso es un triángulo de 37 y 53 rectángulo, y el lado PH vale 4, este de aquí. Piden hallar x de frente. Entonces vamos a recordar ese triángulo, lo vamos a recordar en esta parte para directamente aplicar las propiedades sobre él, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, acá tenemos un triángulo rectángulo de 37 grados, sus catetos son 3, 4 y su hipotenusa es 5, ¿no? O sea, 3K, 4K y 5K. Ahora, si nosotros trazamos la circunferencia inscrita, el centro es el incentro, o el punto de cruce de las bisectrices, lo que haría que esto sea bisectriz porque está unido del punto al centro, ¿no? Y no es difícil de probarlo, notarlo tampoco, ¿no? Es bisectriz. Y su radio vale K por el teorema de Poncelet, ¿no? L más L es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Por Poncelet esto vale K. Entonces, si descomponemos esto, tendríamos estos dos al punto de tangencia, valen K cada uno, 2 veces K aquí, 2 veces K aquí, 3 veces K aquí, 3 veces K aquí, ¿no? Y entonces lo único que voy a utilizar es este 2K y todo que vale 5K. Entonces esto valdría 2K desde L hasta P y desde L hasta N valdría 5K por esta observación que he puesto aquí, ¿no? Recordar, triángulo notable, 3K, 4K, 5K y en radio el valor de K. Entonces aquí digo, por el teorema de la bisectriz interior, en este triángulo obviamente, PLN, tendría 2K es a 5K, como 4 es a X. Y por lo tanto X valdría 10, ¿no? No es muy complicado resolver esta proporción. Ahora, el siguiente ejercicio es muy similar a ese, ¿no? Vamos a requerir dos propiedades. Bueno, aquí me falta explicar que me piden LM entre MC. Esto lo puedo poner X, esto lo puedo poner Y. Y me dan esta proporción, que AB vale 5K y que BC vale 12K. Entonces eso también obedece a un triángulo notable conocido, ¿no? Lo vamos a poner por aquí, triángulo notable. 5, 12, por Pitágoras esto va a ser 13. Por Poncelet su en radio va a ser ¿cuánto? 5 más 12, la hipotenusa 13 más 2 veces el en radio. Así que aquí tendría 17, 4 y el en radio saldría 2 veces K. Muy importante el valor del en radio. Y la segunda propiedad que vamos a usar es esta, ¿no? Si yo tengo una circunferencia y dos líneas que son paralelas, esas paralelas, bueno, paralelas y tangentes, esos puntos de tangencia al unirse pasan por el centro, forman 90 grados y de hecho esta longitud vale 2 veces el radio entre las paralelas, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando aquí, porque si nosotros observamos, esta línea es 90, ¿no? O sea, es paralela a esta que forma 90 también. Esto vale 5K, esto vale 12K. Ahora, por la propiedad que acabamos de ver, como son paralelas, L, M y O están alineados. Me lo voy a hacer con una. Y el en radio vale 2K. 2K. Esto es 90 y esto es 90. O sea que esta figura de aquí es un rectángulo.
Así que esto valdrá también el valor de 4K. Porque es el diámetro, ¿no? Ya lo habíamos mencionado antes, el doble del radio del diámetro. Entonces, si esto vale 4K, esta partecita de aquí valdrá 8 veces K. Y luego por tales, X sobre Y sería igual a 4K sobre 8K. Es decir, un medio. Esa sería la respuesta. Entonces eso ha sido todo por hoy, por el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal y poner las notificaciones para que sepan cuando estoy subiendo otro video. Si tienen alguna pregunta la dejan en el cajón de comentarios. Buenas noches.